Vamos a repasar algunas cosas, porque probablemente ustedes se hayan olvidado de quién era Caputo. Y sí, no lo tengo tan presente, por eso te digo. Caputo estudió en el Newman con Macri, así que amigote, Sí, primo de Nicolás Caputo, ¿sí? sí. Del amigo de la vida y demás. ¿Dónde trabajó? Y esto es bien importante, porque si hay algo que uno se preguntaba en estos últimos días era, cuando vos pensabas el gabinete de Macri cuando él asumió, ¿sí? Vos decías, era un gabinete de CEOs, claramente, con preeminencia de aquellos que venían de la banca internacional y tal vez del sector energía local y extranjero. Entonces, ahí configurabas y de hecho esa fue una buena configuración de lo que fue finalmente su gobierno. No es que, no sé, a los grupos económicos locales, a los Paolo Roca les fue mal, les fue bien, bueno, pero tuvieron un lugar secundario, secretario de Empleo tuvo con Ponte Paolo Roca en esa gestión, un lugar casi marginal, diría. Cuando haces ese mismo ejercicio, o hacías ese mismo ejercicio hasta ayer a la mañana, supongamos, con el gabinete de Milei, era muy difícil distinguir qué había atrás, qué era. Bueno, finalmente a la noche, con algunos de estos anuncios o presunciones, empezamos a configurar no solo que Macri es el que ha movido las piezas, sino quién es varios de estos actores. Caputo fue justamente jefe de trading de JP Morgan. Ah, mirá. Y además después trabajó algunos años en el Deutsche Bank. Bueno, justamente la banca internacional, de nuevo, hoy detrás del Ministerio de Economía. En aquel momento, ¿se acuerdan? Pradgay venía también del JP Morgan, del Fondo Monetario. Es decir, habían tenido mayoritariamente actores de este tipo. Bueno, nuevamente toman la posta y empieza a definirse cuál puede ser el perfil también y a quiénes van a beneficiar y demás. Ahora, ¿qué cosas hizo el Messi de las finanzas? Vamos a repasar algunas. Fue secretario de Finanzas entre el 15 y el 16 y lo primero que hizo, ¿qué le tocó hacer cuando asumió? Resolver, muy entrecomillados, el problema de los fondos buitres. Ah, Entonces se dio vuelta y dijo, este lo resuelvo fácil porque soy el Messi de la finanza. Dijo, ¿ustedes cuánto quieren? 12.500. Bueno, les doy 12.500 en efectivo. ¿quieren 13? Claro, en realidad de hecho fue así. Quieren 16. Y empezaron a contar y no sumaba 16. Créanme. De hecho, si ustedes se fijan, en la aprobación de la habilitación del uso de los fondos en el Congreso es por 16, no es por 12.500. No llegaba a 16. Así que sí, fue básicamente, quieren 16. Si quiere más. Yo siempre me acuerdo, 12.500. siempre me acuerdo de esa foto, los dos emocionados, Pradgay y Caputo, cuando le habían acordado, le pagamos todo a los fondos buitres y lloraron y se emocionaron los dos y sacaron. Bueno, un par de años después, esto igual creo que esto tal vez lo recuerdan, pero un par de años después supimos que Paul Singers, uno de los principales fondos buitres, justamente había puesto 2,5 millones de dólares en la campaña de Macri. Bueno, Mira. justo. El beneficio para Paul Singer de lo que hizo Caputo, ¿saben de cuánto fue? ¿Cuánto? De 10.000% ganó. 10.000%. Lindo negocio, ¿no? Bueno, después en su gestión como secretario de Finanzas, la verdad que no hay muchas cosas positivas para mencionar. Cayó la inversión extranjera, se supone, ¿se acuerdan de la lluvia de inversiones y bla, Sí. bla? Bueno, ahora parece que vuelve a terminó la sequía. anuncios de lluvia. Sí, sí, pero vamos al final. Bueno, cayó la inversión extranjera, no se redujo el déficit, fue del déficit del Estado en general y del Banco Central fue del 9% del PBI. Aumentaron los intereses del Tesoro, tomamos deuda y se fugó la plata. Todo eso. Todo eso. Después fue ministro de Finanzas en el 17 y 18 y acá tiene para mostrar el acuerdo con el fondo, la deuda a 100 años. ¿Se acuerdan la deuda a 100 años? ¿Cómo me voy a olvidar? Me voy a acordar de los próximos 96. Y en ese momento pasa algo, no tanto de índole económico, pero importante para pensar estos perfiles, que es, en noviembre del 17 aparecen los Paradise Papers. Sí. ¿Y qué aparece allí? Bueno, que resulta que Caputo administraba un fondo de inversión que se llamaba Alto Global Fund, que estaba, o casualidad, en las Islas Caimán. ¿Cómo les gusta eso, no? Y administraba además una gerenciadora de fondos en Miami, Delaware 2, paraísos fiscales también. Bueno, y finalmente le tocó ser presidente del Banco Central. Ahí tuvo una gestión más cortita, entre junio y septiembre del 18. Salió eyectado básicamente porque el Fondo Monetario se enojó. Para ilustrar
lo que sucedió en ese momento, les recomiendo un tuit de Julia Estrada del día de ayer, donde muestra que en solo 3 meses se fumó 15.000 millones de dólares la gestión de Caputo. Y es brutal porque ves la gráfica, estaría bueno mostrarlo, pero una caída así, ¿no? Abrupta. Tremenda, como si fuera un tobogán de la gestión del propio Caputo. Bueno, con una devaluación del 15%. En fin, el Fondo Monetario no estuvo de acuerdo, o él no estaba de acuerdo con algo que proponía el Fondo Monetario, que era básicamente, él quería, es medio técnico, pero quería intervenir con los dólares que tenía en el mercado para tratar de contener las corridas, y el fondo le decía, no, hacé subasta. Claro, la subasta era, te llevaban todo, vos ponías una punta más baja, más barata que lo que estaba, con lo cual no te servía para contener el tipo de cambio y se iba toda la plata. Bueno, algunas conclusiones. Este perfil, me imagino que se quedan tranquilos ahora que tenemos el perfil del propio Caputo. La verdad que un éxito, es lógico que vuelva a economía. Claro. Sí, y se conjuga con un hecho que casi pareció, viste, de interna palaciega, pero para mí no es menor, que es el corrimiento de Píparo. Decir, ¿qué tiene que ver Píparo? Ahí está, miren. Ahí está gratis, lo estamos viendo. Miren que la línea roja ni se Es un inmuta, ¿no? tobogán, La ¿no? caída. ¿Eh? Es un tobogán, digo, para Es quien un está tobogán. escuchando, es un tobogán. Es un tobogán. Pérdida de 13.600 millones en 73 días hábiles. Debe ser un récord mundial eso. Y debe ser uno de los récords. Y además, fíjense, toda la plata. La caída es, los 15.000 casi que había recibido, desaparecen al final de esa curva. Tienen esos 73 días hábiles, no queda nada de ese primer desembolso del Fondo Monetario Internacional. Pero les decía, lo de Píparo parece una interna palaciega, pero no es menor, porque ¿qué tiene el ANSES que puede tener que ver con esto? La caja. El Fondo de Garantía de Sustentabilidad, además de tener Claro. bonos y demás, con lo cual, o los bonos dentro del Fondo de Garantía, con lo cual está atado a esta cuestión. Algunas cosas que nosotros podemos sacar como conclusiones de este perfil de Caputo, pero diría de lo de Caputo, del corrimiento de Ocampo, ¿no? Es dos caras de la misma moneda eso, ¿no? El dolarizador. Claro. ¿Qué conclusión podemos sacar? Tachen la dolarización. Mirá, claro. No me miren raro, ya sé que No, te estamos Milei mirando ganó con cariño. con la dolarización diciendo que Ocampo Claro. era su genio universal, O sea, mostrando el paper de Ocampo y diciendo va a incendiar el Banco Central, y fue el primero que estaba anunciado como funcionario hace meses. ¿Y ahora tachamos la dolarización? Sí, tachamos la dolarización. Ocampo dijo, no voy porque no hay dolarización. Y Caputo no va a recorrer el camino de la dolarización. Vi recién, no sé si vos estabas leyendo Fer o Gise, parece que Carlos Rodríguez, este personaje del SEMA, habría renunciado a ser asesor. Sí, ahí estaba diciendo, lo dijo en algunos tweets, que renunciaba a una asesoría, pero aclara, ¿no? ¿Real o imaginaria? Porque ya a esta altura él no sabía si realmente era asesor de Javier Milei, porque dice que Que no lo llamaron más. no lo llaman ni Claro. tienen en cuenta sus recomendaciones. O sea que bueno. Pero no estaba contento con la designación de Caputo. Y no, dado que ya le habían designado ministro de Economía y un nuevo presidente de Banco Central, decía que no tenía Da. sentido que siguiera asesorando. Vuelvo a mi homofobia característica. Claro. Nielsen, que también había sonado en estos días. Nielsen, ¿qué ofrecía? ¿Se acuerdan de Nielsen? Sí, claro. Bueno, ofrecía quizás conseguir fondos de Arabia para resolver esta cuestión de la dolarización. Ayer fue con un tuit muy duro, tomando un tuit de agosto del Toto Caputo, y decía expresamente, no pueden poner en el Banco Central, iría finalmente a Economía, pero bueno, para el caso era lo mismo, a un timbero. Mirá, Trancu también. listo. Sí. no entendimos lo que le dijo. Habría que preguntar un poquito. Timbero Todo es, con vuelta. viene el fullero y después viene el timbero, que es como ya Claro. una categoría Subsuelo de categoría. ludópata. Entonces, podemos decir, primero, no dolarización. Segundo, avanza Macri con la banca internacional en este entuerto. La tercera cuestión, y lo de Carlos Rodríguez tiene que ver con esto, es se empieza a vislumbrar cuál es la supuesta solución al tema de las LELIC. Ustedes saben que Milei dijo, de los problemas que tenemos no vamos a desarmar el cepo, es decir, no vamos a desregular la cuestión cambiaria hasta tanto no resolvamos la cuestión de las LELIC. Bueno, ¿cuáles eran las posibles soluciones? Ustedes lo deben haber escuchado también a Carlos Rodríguez en los últimos días diciendo
tiene que haber ajuste, va a doler, va a doler. Bueno, ¿de qué estaba hablando? Era más partidario de la solución noventista a este tema, que era el plan Bonex. ¿Bien? O la que proponían los bancos, que era básicamente el plazo fijo, te lo pago sin tasa de interés. Era la captura de los depósitos. Es la captura de los Te depósitos. dan un bono y hasta la vista, baby. ¿Qué estaban discutiendo en este último tiempo? Porque es falso que Milei no daba el nombre del ministro de Economía porque se lo iban a cascotear. En realidad no estaba resuelto cuál era la política económica que iban a implementar. Claro. Esto lo podemos saldar a esta altura del partido. Era falso. Y cuando él decía lo de las leyes, ¿cuáles eran las propuestas? Que los bancos pierdan. Bueno, los bancos le dijeron no. No, vamos. Claro. No tenemos Por ahí ganas no va, ahora. Caputo No. Claro. es la expresión de esa misma. La otra opción era que perdiera la gente con dos opciones alternativas. Una, el plan Bonex, te doy un bono. La otra, una propuesta que habían hecho a Vapra, creo, los bancos, que decía, bueno, mira, como las LELIC son la contracara básicamente del plazo fijo, bajemos la tasa de plazo fijo. Y que pierdan los ahorristas, pero en el tiempo, digamos, ¿no? Se diluya su ahorro, pero finalmente primo hermano de esta cuestión. Y la tercera, que un poco se vislumbra también con el propio Caputo, es voy a conseguir fondos, vamos a endeudarnos más. Conclusión, tercera conclusión de lo que sabemos a esta altura del partido es, bueno, el camino es el camino macrista, el endeudamiento. Pero ahí capaz que, te pregunto, ¿no? Hay una diferencia en cuanto a Macri, ya avanzado el gobierno, endeudó y la fugó. Acá si endeuda, hay parte que no la va a poder fugar porque si no, no tenés de dónde sacar lo que necesitas. Sí, es una buena reflexión. ¿Qué pasa con ese endeudamiento? Llega la plata y no se va de inmediato como les pasó, como le pasó a Caputo. Al menos ahí. no en totalidad, ¿no? Bueno, alguno podría decir, bueno, en realidad, confirmando algo que hemos dicho en infinidad de oportunidades, los 45.000 millones de dólares del fondo vinieron a darle salida a BlackRock y demás, y ellos ya se fueron. Claro. Con lo cual, bueno, podría decir, bueno, esos no están, porque estaba asociado a la bicicleta que todavía, si querés, no ha empezado ese circuito nuevamente. Pero también es muy probable que vos pongas dólares y los dólares también desaparezcan en un escenario de mucha incertidumbre, donde además todo el mundo prevé que en algún momento, más allá de la dolarización, va a haber una devaluación significativa. Ahora, ¿por qué le darían dólares a Toto Caputo ahora? Digo, el mercado internacional lo ve como un hombre que se pueden hacer grandes negocios con él. O sea, yo entiendo que le digan el Messi de la finanza, eso no es necesariamente bueno ni para el país, ni para la producción y el trabajo. Estamos hablando de finanzas, estamos hablando de Sí. ludopatía. Sí. La pregunta es a cambio de qué le darían eso. Claro. Y eso es muy, muy interesante, porque lo que hablábamos recién, en algún momento se lo dieron para dar salida a los fondos. Ahora, ¿para qué se lo dan? ¿Qué le van a pedir a cambio? ¿Con qué se quieren quedar, dicho de manera sencilla? Y ahí podemos debatir, es decir, Recursos naturales, por ejemplo. bueno, en el propio paper de Ocampo, y lo ha confirmado Milei en estos días, ha dicho, queremos privatizar YPF, ¿no? Eso significa vaca Bueno, muerta, no solo la compañía, no está la el jueza, Fondo de Garantía de la Sustentabilidad. jueza tiene yanqui esta, acciones. Loreta Presca, ¿no? Creo que es. Fresca, sí. Que dijo que pusieran en aval acciones de YPF, Vaca Muerta, qué sé yo, que pusieran, que no necesariamente tenían que pagar a Argentina 16.000 millones de dólares contados. Sí, de hecho, los que inician el juicio, el fondo buitre que inicia el juicio, volvió a reclamar que volvieran a poner YPF, porque Presca deja fuera YPF, a la compañía de Bien. la causa, y dice, bueno, el que paga es el Estado, porque la responsabilidad es de él, no de YPF. Pero los fondos insisten con esto porque básicamente se quieren quedar con las acciones de YPF, que por cierto vale la pena mencionarlo también. A ver, ¿Recuerdan ¿por qué? en ese debate que decían, no, porque YPF no vale nada, porque las acciones y pa? ¿Qué pasó en estos últimos días? Bueno, aumentó el precio de las acciones de YPF de manera sideral. ¿Por qué? Bueno, básicamente por algo que decíamos muchas veces en Soledad, que era el valor de las acciones de YPF no era representativo del valor real de YPF, por una sencilla razón, por muchas, pero una en particular, que era una cuestión técnica. Las acciones no estaban a la venta, solo las de los privados, que como era el 49%, nunca iban a manejar la compañía. La sola mención de Milei de decir voy a vender la compañía hizo que se aumentaran casi 40% el valor de las acciones. Ni que hablar si se les ocurre votar en el Congreso la posibilidad de la venta. Obviamente va a subir mucho más. Mira, yo de todas las demandas que me parece que encierra el voto a Milei, a mí me parece que hay una predominante y tiene que ver con la economía, si se estabiliza o no se estabiliza. En ese sentido, si leemos bajo esa premisa, digamos, lo ocurrido,
¿El Toto Caputo es garantía de que eso vaya a ocurrir? Es buena la pregunta. Hay varias garantías que podemos concluir acá. Lo planteo desde el mercado, desde Bien. la lógica del mercado. ¿Qué piensa el mercado? Fantástico, ya creía, y de hecho una de las dudas que nosotros teníamos la semana pasada era los precios que eran, los precios de masa ganador, los precios me refiero de los dólares bursátiles y demás, porque, y de esta semana podríamos casi pensar lo mismo, pero Massa no ganó, entonces ¿qué es lo que están pensando? Que no va a haber dolarización. Lo de Caputo es una confirmación de eso, no va a haber dolarización. El mercado descontaba que no iba a haber dolarización, porque si creía que iba a haber dolarización, los dólares bursátiles se tendrían que haber ido a 3.000. Y no pasó, ni siquiera hubo demasiada tensión. ¿Qué estaban pensando? Al contrario, que todo el recorrido iba a descartar la dolarización. Con un planteo B muy importante, que yo no lo mencioné, pero que es la otra cuestión que sí dijo Milei, porque en términos de LELIQ o de cuestión cambiaria, de cepo, es gradualismo lo que es. Caputo es gradualismo. Ajá. No es motosierra. O sea, es gradualismo. Pasamos de motosierra a cuchillo campero. En la cuestión cambiaria, pero no en la cuestión fiscal y monetaria. Ahí motosierra. No, ahí motosierra, no te voy a pagar el aguinaldo. Claro. Recontra motosierra. Bueno, Eso para el mercado es fantástico, es genial. ¿Qué le dice? ¿Qué está pensando el mercado? Es todo lo que quiso hacer Macri y no hizo. ¿Sí? Y ahora está pensado con la lógica del mercado. ¿Por qué? Porque si yo recorto la cuestión fiscal y no te pago el aguinaldo, tengo maguita para pagar los bonos, por ejemplo. Por eso los bonos subieron. claro. ¿Entiende? Claro. Entonces, esa es la lógica del mercado. Y el mercado está de fiesta con lo que viene pasando y particularmente con lo de Caputo. Tengo una pregunta. ¿Tenés registro de antecedentes de promesa de dolarización y casi ganar un gobierno con esa promesa y no cumplirla? No, no tengo promesa de dolarización que se hayan acercado a una victoria, ni siquiera. Claro. Mucho menos que hayan llegado a este punto. Quizás lo llamativo, y esto es menos económico y quizás más pensado desde la política, ¿qué puede significar el abandono de la dolarización? Porque, de nuevo, no era una medida más, no es que era una medida marginal, como alguna que pudo haber dicho Lemoyne, no sé. No estaba a la cabeza de las la de que promesas. los padres no se hagan cargo de los hijos. Claro. ¿No? Que decir, bueno, no, Milei no la dijo, podemos debatir, ahí es ella, no, sí, ¿cuántos están de acuerdo? No. La dolarización era el eje neurálgico de toda esta campaña. Ganó con eso, ¿no? Es decir, bueno, lo primero que le pasó a Milei cuando ganó fue que varios le dijeron que eso no se podía hacer. Dos bancos entre ellos, ya se lo había dicho la Corte, dijeron el artículo 75 no lo impide. Y si ustedes se fijan sutilmente, ya el domingo le empieza a hablar ya no de dolarización, sino que empieza a hablar de que cada uno pueda elegir en qué moneda. Sí, libertad de moneda, dijo como que Es sutil. el mercado iba a decidir si era dolarización o qué. Yo te quería hacer una pregunta, porque yo no termino de entender, es un poco complejo me parece, y yo que no sé nada de economía, no entiendo cómo es la operatoria de canje del ELIX. ¿Cómo sería eso? ¿Llega un fondo? ¿Cómo es? Es una buena pregunta. En realidad, supuestamente, porque todavía no se sabe, alguna especulación, el Tesoro es el que tomaría deuda, el Tesoro haría una especie de canje con el Banco Central y el Banco Central iría licuando las LELIQ porque tiene reservas frescas, digamos, en dólares. Ese sería, trazo grueso, en principio, lo que uno podría especular con Caputo en este escenario, ¿no? En este escenario. Los otros escenarios no, los otros escenarios son... Si yo te hago un bono, como no te tengo que pagar esa guita, el plazo fijo, digamos, te lo meto en un bono y te lo pago a 10 años, listo, resolví el problema, porque licué los pasivos. Todo esto resolver las LELIQ es qué hago con el pasivo que tiene el Banco Central, ¿sí? Y la tendencia es a la licuación. ¿Puede haber otras alternativas? Sí, si Massa hubiese ganado, supongamos... Uno la licúa con crecimiento, porque si creces mucho, y cuando hay crecimiento, ¿cómo desarmás las LELIQ? Bueno, las LELIQ son guita que podría estar respaldando, si querés, préstamos, pero como no hay demanda de dinero, nadie toma préstamo, con lo cual crecen las LELIQ. Entonces, si yo diese más préstamos y la economía creciera más y hubiese más préstamos, también licúo, reduzco en términos porcentuales. Esa sería una forma virtuosa. Esa sería la forma virtuosa. Ahora, para ver si yo entiendo bien. ¿Nos vamos a endeudar en dólares para pagar una deuda en pesos? Sí. Porque es lo mismo, me dijo Macri una vez. Bueno, qué sé yo. No parece ser algo... Muy razonable. No, para nada. Bueno, pero diría que
desde tu punto de vista es así. Ahora, desde el punto de vista de los libertarios, es casi una... No, casi no. Es, digamos, de flexionar absolutamente. Porque no solo vamos a hacer eso, sino que en realidad teníamos que reemplazar las deudas y todo lo que teníamos en pesos por dólares. Con lo cual todo se iba a convertir a dólar. Bien. Así que es como una salida intermedia que les debe doler casi hasta en la autoestima, diría. Hubo en algún momento un pronunciamiento de la EA, la Asociación Empresaria Argentina, antes de las elecciones, Sí. con toda su, el reglamento neoliberal, digamos, pero me llamó mucho la atención porque en uno de los párrafos decía que quien ganara no podía resignar la política, la soberanía monetaria, perdón. Bueno, Caputo no resigna la soberanía monetaria. Claro. O sea, que en un punto creo que el establishment estaba poniendo ahí Claramente. un epitafio a la dolarización que ahora se consume. Aparte leí en las crónicas que casualmente en la reunión que tuvieron esta de Pose y Caputo que le ofreció el Ministerio de Economía en el Hotel Four Seasons, en el mismo hotel, en otro salón, estaba reunido la EA y estaban varios de los empresarios ahí, compartían y después se cruzaron en un... Bueno, hay igual, y si uno pone la lupa, todavía está por definirse también el perfil de a qué fracción del poder económico va a representar Milei. Bien, han avanzado varios casilleros, evidentemente, Caputo los fondos con Macri, que representa el capital financiero internacional. Sí. Ahora sí, digo sí porque ya a esta altura no sabes si va a ser o no. Pero si el titular de YPF va a ser de Paolo Roca, uno puede decir, eso es otra fracción distinta, ¿no? ¿Cómo se articula esto? No creo que Macri hubiese estado muy contento con eso. Y es más, creo que parte de la negociación debe haber sido, si le diste eso a aquel, dámela. Eso no nos da nada, porque yo quería YPF con Iguacel. Es decir, ahí hay una discusión de cuotas de poder y te diría de negocios. Si me corren un cachito, yo creo que esa va a ser la característica del gobierno de Milei. Una característica, ¿a qué me refiero? Una pelea brutal de las fracciones del poder económico, del capital, quedándose con determinados negocios y demás. Y creo que vamos a ver eso a flor de piel todo el tiempo. Bueno, o sea, es el mercado. El mercado en sus batallas, digamos, ¿no? Los negocios. La gente en esto vaya a saber dónde queda, ¿no? Bueno, es el aspecto secundario de los negocios, ¿no? Sí, porque si uno se pregunta, digo, ¿el salario va a recuperarse? Está en parte de la agenda y medios que no le encontrás, digamos, no.